Nunca supe exactamente cuándo empezó todo, pero a veces pienso que la oscuridad ya vivía en la vecindad desde antes de que yo llegara. Quizá siempre estuvo allí, escondida detrás de esas paredes húmedas y gastadas que olían a historia vieja, como si hubieran absorbido secretos que jamás debieron contarse. Lo cierto es que, por alguna razón que todavía no entiendo, fue en esos días cuando comencé a sentir que la vecindad respiraba a mis espaldas, como si cada pasillo, cada escalón y cada rincón abandonado cargara un peso extraño, pegajoso, imposible de ignorar. A veces despertaba en la madrugada escuchando un sonido parecido a susurros arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre grava invisible. O como si las sombras mismas frotaran sus dedos contra las paredes. Yo trataba de convencerme de que era solo mi imaginación, pero cada noche se hacía más difícil creerlo. Recuerdo particularmente la mañana en que todo empezó a sentirse distinto. El aire amaneció frío, demasiado frío, casi enfermizo. Nada más abrir los ojos sentí un hormigueo en la espalda, como si algo me hubiera estado observando mientras dormía. Me levanté, caminé hacia el patio, y pude ver cómo el sol parecía incapaz de iluminar del todo la vecindad. La luz quedaba atrapada antes de tocar el suelo, como si un velo invisible la devorara. Esa mañana noté también algo raro en los demás. Don Ramón tenía una expresión cansada, pero no el cansancio normal de quien evita pagar la renta. Era otra cosa. Sus ojos parecían hundidos, como si no hubiera dormido en días, y cada movimiento suyo tenía un temblor leve, casi imperceptible, pero imposible de no notar una vez que te fijabas. La Chilindrina caminaba pegada a él, pero sin su energía de siempre. Era como si el patio entero la presionara por dentro y la obligara a contenerse. Doña Florinda, en cambio, parecía especialmente alterada, como si hubiera visto algo que no quería aceptar. Cada tanto giraba la cabeza hacia la entrada de la vecindad, observando la calle como si esperara que algo terrible pasara por allí en cualquier momento. Kiko, que siempre iba presumiendo sus juguetes, los sostenía con fuerza, apretándolos contra su pecho como si temiera que algo pudiera arrebatárselos. Me llamó mucho la atención ver al profesor Girafales. No era raro que visitara a Doña Florinda, pero ese día tenía la ropa más desarreglada de lo normal, y su mirada no buscaba a nadie en particular. Caminaba como si hubiera entrado sin darse cuenta, sin saber exactamente por qué estaba allí. Parecía perdido. Como si la vecindad se lo estuviera tragando poco a poco. Pero nada me puso tan nervioso como la llegada del señor Barriga y Ñoño. Siempre venían a cobrar la renta, y aunque eso generaba alboroto, todos sabíamos qué esperar. Esa mañana, sin embargo, todo fue distinto. Lo sentí incluso antes de verlo. Era como una presión en el pecho, una sensación espesa y fría que se arrastraba desde la entrada y llenaba el patio como niebla oscura. Cuando finalmente apareció, noté algo perturbador en él. No sabría explicarlo bien, pero parecía más grande, más pesado. No físicamente, sino de una forma que no tiene que ver con el cuerpo. Como si trajera consigo una sombra que lo acompañaba pegada a la espalda. Una sombra que no pertenecía al mundo normal. Sombra que casi parecía moverse por su cuenta. No dijo nada, pero su presencia era suficiente para alterar al ambiente entero. Don Ramón retrocedió lentamente, como si hubiese reconocido algo peligroso en él. La Chilindrina lo siguió, aunque sin entender qué pasaba realmente. Doña Florinda apretó los labios, como si quisiera gritar pero no pudiera. Kiko escondió su juguete preferido detrás de su pecho. Y el profesor Girafales dio un paso hacia atrás, como si una fuerza invisible lo empujara lejos del recién llegado. Yo, por mi parte, no pude moverme. Mis piernas permanecieron clavadas al piso, como si la propia tierra me hubiera atrapado allí. Podía sentir el corazón golpeándome tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Pero no era miedo normal.
Era otra cosa. Algo más profundo. Como si mi cuerpo reconociera un peligro tan intenso que no pudiera reaccionar más que quedándose inmóvil. Ñoño, a diferencia de todos, parecía extrañamente tranquilo. Pero no era la tranquilidad inocente que siempre tenía. No. Había en su expresión una quietud antinatural, como si estuviera desconectado del mundo, como si escuchara algo que los demás no podíamos oír. Era inquietante ver cómo se quedaba a pocos pasos de su padre, mirándolo fijamente, sin pestañear. Fue entonces, en ese silencio presente, espeso como brea, cuando lo sentí por primera vez. Un olor metálico, como óxido mezclado con humo y tierra mojada. No venía de la calle. No venía de la basura. Venía del señor Barriga. Un olor que no debía estar ahí, un olor que no tenía sentido. Pero que despertaba un instinto primitivo de peligro. Nadie se acercó a él. Nadie se atrevió. Incluso los sonidos habituales de la vecindad parecían haberse apagado. No había ladridos a lo lejos, no había autos pasando, no había niños jugando afuera. Era como si el mundo entero contuviera la respiración. El señor Barriga avanzó unos pasos hacia el patio. No levantó la cabeza. No miró a nadie. Su caminar era lento, demasiado lento, como si cargara un peso invisible que lo obligaba a mover cada músculo con esfuerzo. Fue entonces cuando noté sus manos. No estaban sucias, no tenían heridas. Pero temblaban. No como las de alguien cansado. Era un temblor irregular, casi eléctrico, como si algo dentro de él vibrara con intensidad. En ese momento, entendí que algo había entrado en la vecindad con él. Algo que no pertenecía aquí. Algo que había cambiado a ese hombre para siempre. Y aunque todavía no sabía qué era, sentí con absoluta certeza que esa presencia, aquello que lo acompañaba como una sombra viva, era solo el comienzo. La vecindad estaba cambiando. Y yo iba a estar allí para verlo. Los días siguientes no trajeron alivio. Solo hicieron más evidente que algo había cambiado para siempre dentro de la vecindad. Era como si una parte de la realidad se hubiese desprendido y hubiera caído sobre nosotros, aplastándonos con su peso oscuro. Yo trataba de continuar con mis días como siempre, buscando comida, evitando problemas, recorriendo mis rincones favoritos, pero en cada uno de ellos el aire parecía distinto, más denso, más pesado, como si la luz ya no quisiera entrar. El señor Barriga seguía apareciendo de vez en cuando, sin avisar, pero no lo hacía para cobrar nada. No parecía interesado en eso. Simplemente llegaba, caminaba por el patio con un ritmo lento y silencioso, observando cada puerta como si esperara que alguna le devolviera una señal. A veces se detenía frente a una de ellas por largos minutos, sin moverse, sin parpadear, con aquella sombra invisible adherida a su espalda. Y luego se marchaba, siempre dejando atrás ese olor metálico que me revolvía el estómago. Lo más inquietante era que todo mundo empezó a comportarse como si trataran de ignorarlo. Como si fingir que no estaba ahí pudiera mantenerlo lejos. Pero yo podía verlos. Don Ramón se encerraba cada tarde y movía los muebles como si necesitara reforzar su puerta. La Chilindrina lloraba en silencio cuando creía que nadie la veía. Doña Florinda ya no se arreglaba como antes y mantenía las cortinas siempre cerradas. Kiko apenas salía de su cuarto, abrazando sus cosas como si fueran un escudo. El profesor Girafales casi no regresaba, como si temiera que la vecindad lo atrapara una vez más. Y Ñoño. Ñoño ya no sonreía. Caminaba detrás de su padre como si viviera en otro plano, siguiendo una ruta que solo él podía ver. Comencé a notar cosas pequeñas, pero aterradoras. A veces pensaba que el patio era más grande que antes. Como si se estirara cuando nadie lo observaba. Otras veces me parecía que había más sombras que objetos capaces de generarlas.
En una ocasión vi la silueta de alguien parado detrás de mí, proyectada en la pared, pero al girarme no había nadie. Y, sin embargo, la sombra tardó un segundo más en desaparecer. No sabíamos qué estaba ocurriendo, solo que aquello no tenía explicación humana. La última noche comenzó con un silencio más profundo de lo normal. No era el silencio de la falta de ruido. Era como si un manto espeso hubiera caído sobre los sonidos y los mantuviera presionados contra el suelo, incapaces de escapar. Sentí que no debía salir de mi barril, pero algo dentro de mí, una inquietud que no podía ignorar, me obligó a asomar la cabeza. El patio estaba vacío, pero algo no estaba bien. La luz de las lámparas parecía vibrar, como si temblaran de miedo. El aire tenía ese olor que anunciaba la presencia del señor Barriga, pero él no estaba allí. O al menos no lo veía. Y entonces lo escuché. Era un ruido leve, como un roce, como si algo grande se desplazara sin querer ser oído. Provenía del final del pasillo. Me acerqué despacio, sintiendo que cada paso pesaba más que el anterior. Cuando llegué al centro del patio, lo vi. El señor Barriga estaba en medio del pasillo, con la cabeza inclinada hacia un lado, completamente inmóvil. Sus brazos colgaban sin fuerza, pero su espalda estaba arqueada de una forma imposible. Como si una fuerza invisible hubiera tirado de él desde dentro. A su lado, Ñoño permanecía quieto, observándolo con esos ojos vacíos que ya no parecían ver al mundo. Me quedé helado. No pude retroceder. No pude avanzar. Solo pude mirar. El cuerpo del señor Barriga comenzó a enderezarse, pero no con movimiento natural. Era como si lo levantaran por hilos invisibles, como una marioneta. Y entonces sentí que el patio entero contenía la respiración. Las luces parpadearon. Un viento frío recorrió el lugar, aunque todas las puertas estaban cerradas. Y lo supe. Lo supe sin que nadie lo dijera. Aquello que lo acompañaba ya no estaba fuera de él. Era parte de él. De pronto oí las puertas abrirse, una tras otra. Primero la de don Ramón, luego la de doña Florinda, luego la del profesor Girafales. No sé si salieron por decisión propia o si algo los obligó. Pero salieron. Con el mismo gesto de terror en sus rostros. Todos miraban al señor Barriga como si estuvieran presenciando algo que no debería existir. Yo seguí sin poder moverme. El señor Barriga levantó lentamente la cabeza. Sus ojos. No eran los suyos. O tal vez sí, pero algo más los habitaba. Un brillo apagado, profundo, que no pertenecía a un ser humano. Un brillo que parecía absorber la poca luz que quedaba. El patio se oscureció aún más. Las sombras se estiraron como dedos largos buscando algo que alcanzar. Y entonces la vecindad habló. No con palabras. No con sonidos. Fue algo que sentí directamente en la cabeza, como un pensamiento que no era mío pero que se instaló dentro de mí sin permiso. Era un mensaje simple, pero cargado de una fuerza que me dejó sin aliento. No era una advertencia. No era una explicación. Era un recordatorio. De que aquello que la vecindad había guardado por tanto tiempo por fin había despertado. Don Ramón cayó de rodillas. La Chilindrina se cubrió el rostro. Doña Florinda retrocedió hasta tropezar con la pared. El profesor Girafales parecía a punto de desvanecerse. Kiko temblaba como nunca lo había visto temblar. Yo, en cambio, sentí que algo me sujetaba por dentro, como si una mano invisible apretara mi pecho. El señor Barriga dio un paso hacia adelante. Y la sombra detrás de él se desplegó como un manto gigantesco, cubriendo el patio entero. Una oscuridad imposible, viva, respirando, alimentándose del miedo que flotaba en el aire. Comprendí entonces lo que había traído consigo. No un crimen, no un secreto humano, sino algo más profundo. Algo que había encontrado en él un recipiente para cruzar al mundo.
Algo que ahora, gracias a él, habitaba la vecindad por completo. Intenté correr. Mis piernas no respondieron. Sentí como la sombra se acercaba a mí, cómo me envolvía, cómo me susurraba sin sonido, cómo me invitaba a unirme a esa oscuridad eterna. Y, mientras todo se desvanecía, supe que no habría escape. Ni para mí. Ni para nadie. La vecindad nunca volvería a ser la misma. Porque ahora tenía un dueño nuevo. Uno que no necesitaba cobrar renta. Uno que solo quería quedarse. Para siempre. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.